Segundo día de trabajo de la 15ª edición Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Una excelente oportunidad para compartir y debatir experiencias de buenas prácticas en el ejercicio de compras gubernamentales de los diferentes países que han sido invitados a este evento. Vamos a comenzar de inmediato con el panel que abre este día de trabajo, el panel plenario Incidencia de la inversión y el presupuesto en las compras públicas. Invitamos a las personas que se encuentran al fondo del salón, por favor, a que tomen asiento para comenzar este primer panel en el que tenemos como invitados al honorable ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, el señor Juan Ariel Jiménez, así como a los distinguidos Alejandro Mercedes, asesor de la Dirección General de Presupuestos de República Dominicana, al señor Robert Burton, ex administrador interino de la Oficina de Política Federal de Adquisiciones en la Oficina de Gestión y Presupuesto de los Estados Unidos. Y estará como moderadora la señora Stacy Brown, directora de Presupuesto del Ministerio de Finanzas de San Vicente y las Granadinas. Entonces, con el plenario Incidencias de la Inversión y el Presupuesto en las Compras Públicas, gracias a todos. La palabra es de ustedes. Buenos días. Our topic today is impact on investment and budget in public procurement. I would ask the panelists to introduce themselves, starting with Juan Ariel Jimenez, Minister of Economic Planning and Director and Development in the Dominican Republic. Thank you. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Ariel Jiménez. Soy ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Mercedes. Soy coordinador de reforma presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Good morning, I'm Rob Burton. I'm with the law firm in Washington, D.C. By the name of Kroll & Mooring, which is now the largest government contracts law firm in the United States. And prior to that, I served 30 years in the United States government, and I ended my career in the Office of Federal Procurement Policy in the Executive Office of the President. I was the Deputy and Acting Administrator of that office. Buenos días para todos, un saludo especial. Mi nombre es José Andrés Omeara, soy el director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Thank you. We would begin with the Honorable Minister, and after his presentation, we would allow for one question because he has to leave immediately. Thank you. Muchísimas gracias, moderadora. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Quisiera iniciar diciendo la importancia que tiene la inversión en el proceso de crecimiento económico y en el proceso de desarrollo. Y es que los países, cuando vemos su desempeño económico a lo largo de los años, depende básicamente de cuatro cosas. Depende del crecimiento de la población, depende del crecimiento en el capital humano, del crecimiento en el capital físico y de los aumentos en la productividad. Esas son las fuentes tradicionales de crecimiento que tienen los países si se ve en un contexto de mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, la inversión pública es uno de los dos tipos de inversión o de los dos tipos de forma de acumularse el capital físico, sobre todo en temas de infraestructura. Muchas veces se acumulan por inversiones del privado y otras veces se acumulan por inversiones del público, sobre todo en aquellas en las que por las características de la infraestructura corresponden más a la definición de bienes públicos. Entonces, cuando vemos ese rol tan importante
que tiene el accionar del gobierno en cuanto al gasto de capital para acumulación de infraestructura, y lo digo así para separar aquellas inversiones que van a acumular capital humano. Eso tendría otro tipo de lógica. Me quiero concentrar en esta primera instancia en el capital físico. Entonces, es una de las herramientas del gobierno para, uno, dinamizar la economía en el corto plazo y dos, para sentar las bases para el crecimiento económico futuro. Y al hacerlo, estamos hablando de obras con un tamaño de inversión que normalmente supone un proceso de compra más complejo que lo que en el país conocemos como obras menores, compras menores o compras por debajo del umbral. Porque obviamente estamos hablando de construcciones que involucran un alto presupuesto. Al hacerlo, presentan un reto para el sistema de compras públicas porque, por un lado, tiene que ser el sistema lo suficientemente eficiente para que los distintos procesos que se tienen previstos en la legislación que hay que cumplir no sean una retranca para lograr la inversión. Pero por el otro lado tiene que buscar el delicado balance de que conlleven procesos lo suficientemente concurridos y competitivos para disminuir las posibilidades de corrupción. Entonces, normalmente los sistemas de compras públicas, sobre todo cuando estamos hablando de inversión, tienen ese reto. Pero yo diría que en años recientes, y sobre todo en la experiencia de algunos países, como por ejemplo República Dominicana, las compras públicas están siendo utilizadas como un mecanismo de promoción de la igualdad de oportunidades. Anteriormente se buscaba que las obras públicas y las compras públicas en general se le asignara a aquel postor que podía dar el menor precio dado unas condiciones técnicas establecidas. Pero lo que han visto muchos países es que normalmente eso tiende a crear unas concentraciones de mercado que limita la capacidad del accionar del gobierno para promover la igualdad y el desarrollo equitativo. Y es por eso que muchos países están migrando hacia sistemas de compras públicas donde una parte de las compras e incluso de la inversión puedan ser desarrollados por pequeñas y medianas empresas. Nosotros en el país tuvimos la experiencia de la asignación de construcción de escuelas y construcción de hospitales mediante un método de sorteo, en el que se buscaba que cada obra, escuela, hospital, estancia infantil, sea asignada a una persona distinta, a un constructor distinto, y pasamos de tener 10 suplidores a tener decenas de suplidores aún para estos casos de inversión. Pero esto presenta entonces un tercer reto, y es buscar el delicado equilibrio entre el logro de economías de escala, que tiende a disminuir los costos de producción, y la promoción de la equidad. ¿Cuál de los dos lados es el lado óptimo? Si un lado donde se ve únicamente la economía de escala y el menor precio, o un lado donde estamos viendo una distribución mucho más democrática de las obras de infraestructura. Eso es algo que cada uno de los países tiene que buscar en las preferencias sociales que se tienen, dónde quiere ubicarse en esta balanza. En el caso de la República Dominicana, nosotros al hacer esto a inicios de 2012, pudimos ver, y hay muchos estudios interesantes que se han hecho al respecto, de cómo se dinamizaban las economías locales, de cómo los establecimientos de ventas de materiales de construcción, incluso cómo la contratación de personas en el lugar de la infraestructura aumentó comparado con experiencias anteriores donde se había concentrado en grandes empresas constructoras este proceso de adquisición. Entonces, para ir resumiendo, yo diría que la inversión tiene un alto impacto en el sistema de compras públicas porque la inversión en capital físico obviamente tiene unos montos que normalmente llegan a unos umbrales que requieren que el proceso sea
competitivo, que el proceso conlleve todas las etapas de la competencia que prevén las legislaciones. Thank you, Honorable Minister, for your presentation. Very interesting. So I'll open the floor for one question to the Minister. If there's any question. Señor Ministro, uno de los elementos que mayor predecibilidad le quita a las inversiones, tanto en los sistemas de compra como en los sistemas presupuestarios, es la ausencia de un sistema de preinversión adecuado. Muchas veces, cuando un proyecto de inversión llega, no se ha realizado de manera completa los estudios de preinversión, y eso provoca que haya que hacer procesos de rehacer los contratos o de cambiar los montos asignados en el presupuesto. En el pasado existió un fondo de preinversión que manejaba estos procesos antes de asignar un monto a los proyectos. Se ha contemplado rehabilitar un fondo para que todos estos proyectos técnicamente complejos, puedan hacer estos estudios previo a la formulación presupuestaria y de los procesos de compra, que nos dan esa inestabilidad en la inversión pública de cuál va a ser el monto final de un proyecto determinado. Muchas gracias por esa pregunta, porque justamente otro elemento que se pudiese analizar y que es muy interesante es la incidencia de los sistemas de planificación en el proceso de la inversión. No quise entrar en ello porque no era el elemento central del panel, pero como dice mi compañero de panel, esto es un elemento muy importante porque un adecuado sistema de planificación permite uno seleccionar los proyectos que tienen mejor impacto socioeconómico, toda vez que la población, los territorios tienen muchas necesidades de inversión y los recursos son muy limitados. Entonces, la toma de decisión de los proyectos más importantes en un país requiere un sistema de planificación que haya contemplado un sinnúmero de obras en el banco de proyectos y que permita tomar decisiones técnicamente correctas. Para poder hacer eso, obviamente, se requiere de una serie de estudios. Alejandro mencionaba los estudios de preinversión para poder ver los elementos técnicos de ingeniería, de impacto social, de costo e impacto fiscal que se deberían tomar en cuenta a la hora de seleccionar los proyectos. Con dos ventajas adicionales. Primero, al realizarse los estudios y al publicarse, da mucho mayor información a eventuales competidores en el proceso de licitación, el que va esa obra. Incluso un buen sistema de planificación que previamente determine banco de proyectos puede hacer que al comunicarse el sector privado ya esté anticipando ese tipo de proyectos y pueda ir preparando una serie de estudios técnicos para poder hacer la postulación de su oferta técnica y su oferta económica. Por otro lado, además, permite que el gobierno tome decisiones con montos y tiempos previstos mucho más certeros, porque ciertamente cuando los procesos de inversión pública no son lo suficientemente rigurosos, se termina teniendo proyectos con montos y con tiempos muy distintos a lo previsto originalmente, lo cual de por sí solo tiene un impacto en los sistemas de compra, porque no todo constructor puede aguantar estas variaciones de precio porque le afecta el cash flow de la empresa. En el caso ya de República Dominicana, de la creación de fondos para estudios de preinversión, nosotros estamos en proceso de discusión y aprobación en el Congreso de nuestra ley de alianzas público-privadas, que es un tipo de
inversión pública. Y sí, en esa ley se está contemplando la creación de este tipo de fondos. Cada vez que se genera un proyecto, pues tendría que pagar un porcentaje del CAPEX hacia la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, que lo destinaría exclusivamente para la realización de estudios de prefactibilidad. O sea que eso sí está contemplado en la ley. Lo que no tenemos es un fondo general de estudios de preinversión para todo tipo de obra de infraestructura que vayamos a hacer, que sería algo muy interesante a crear en el futuro. Thank you. We will continue our discussions with Alexandra Mercedes. ¿Escucha? Ok. Vamos a darle un fuerte aplauso al ministro que nos ha acompañado un ratito en el panel. El ministro tiene otros compromisos que debe cumplir y en contra de su voluntad se va y se despide de todos nosotros y del panel. La verdad es que comenzamos un poquito tarde y tiene otros compromisos en la mañana. Agradecemos como quiera enormemente que nos haya acompañado en este panel de inicio de este día. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a usted. Ahora sí, pues continuamos con el panel. Buenas. Mi nombre es Alejandro Mercedes. Como dije anteriormente, soy coordinador del proceso de reforma presupuestaria en el Ministerio de Hacienda, el cual me ha dado el privilegio de trabajar de la mano con personas muy talentosas que hemos ido llevando el sistema de gestión pública de República Dominicana a niveles cada vez de mayor transparencia y mayor eficiencia y efectividad en el manejo de los recursos públicos. Hemos ido avanzando, tenemos muchos retos todavía, pero estamos en la senda para de la mejoría constante y permanente. Entre estos retos y oportunidades, ¿me pueden...? ¿Es este? Sí. Entre estos desafíos está el tema de las compras y contrataciones públicas. He trabajado de la mano con el excelente personal de la Dirección General de Compras de Contrataciones Públicas y hemos trabajado muchos de estos temas de la mano y de manera conjunta. En el día de hoy hablaremos de los retos y oportunidades para la gestión plurianual de las compras públicas en la República Dominicana. Esto es el paso siguiente al portal transaccional que ya existe y está operando en la República Dominicana. En esta oportunidad hablaremos un poquito del marco institucional de las compras públicas y del presupuesto y de la planificación. Veremos las compras en la cadena de valor público, cómo son los sistemas de gestión pública en la República Dominicana. Abordaremos brevemente lo que es la presupuestación plurianual. Veremos sucintamente cuáles son los 5 módulos de los sistemas de contrataciones públicas que son necesarios para la gestión plurianual de las compras y veremos cómo son algunas conclusiones y próximos pasos. Sin más, vemos que el marco institucional de la planificación, inversión, presupuesto y compra en República Dominicana está dividido entre 2 ministerios diferentes. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la rectoría de la planificación nacional y de la inversión pública, entre otras cosas. El Ministerio de Hacienda, por su parte, tiene la rectoría de todos los temas de presupuesto y contrataciones, entre otros temas. Entonces vemos cómo la vinculación se da de una manera interministerial. El elemento
que los une es su participación en el Consejo de Ministros, que es la instancia superior de coordinación en la República Dominicana. La integración entre la planificación, presupuesto y compras se da desde dos perspectivas. La perspectiva de la planificación es una perspectiva de arriba hacia abajo, top-down, en donde la mirada está puesta en los objetivos, resultados e impactos de la gestión pública. Esta comienza en la planificación y termina en la producción institucional y siempre busca la eficacia, o sea, que las cosas se logren, no necesariamente con la asignación de recursos. La perspectiva de la presupuestación, en cambio, tiene una mirada puesta en los recursos y los insumos. Siempre es de abajo hacia arriba o bottom-up y comienza en los recursos e insumos y termina en la producción institucional. Por lo tanto, es complementaria a la mirada de la planificación y tiene la vista puesta siempre en la eficiencia, en el uso eficiente de los recursos públicos. Aquí vemos lo que son la cadena de valor pública, en el cual vemos cómo hay elementos que incluyen la participación de actores no estatales, la planificación concretamente de la planificación pública y el elemento de presupuesto público. La participación de los sistemas de compra se da en la parte de la asignación o identificación de los recursos e insumos que conducen al presupuesto institucional. Como vemos, las compras identifican los insumos, tanto recursos humanos, materiales y financieros, que forman parte del presupuesto. El presupuesto, en cambio, se lleva a cabo de los productos, los bienes y servicios producidos que son ofrecidos a la población. Las instituciones, por su parte, son los que llevan a cabo los procesos, es decir, convierten los insumos en productos a la población. Los sistemas de gestión pública en la República Dominicana están arropados en lo que se conoce como el SIAFE, Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, el cual tiene un núcleo financiero que es el SIGEF, Sistema de Información de la Gestión Financiera, que incluye lo que es el sistema presupuestario, el sistema de contabilidad, la tesorería y la deuda pública. Esto es el núcleo integrado del SIGEF. Trabaja junto con unos sistemas que no forman parte de ese núcleo, que son los sistemas de ingresos, control interno, contrataciones, sistema de gestión de la deuda pública y bienes nacionales. Entonces, todo lo que está dentro del SIGEF comparte los mismos catálogos e informaciones de toda la gestión pública. Los que están dentro del SIAFE, pero no forman parte del SIGEF, están intervinculados, pero no necesariamente interoperan. Es decir, que pueden tener clasificadores e informaciones diferentes a las del SIGEF. El sistema de compras
dominicano se encuentran entre estos sistemas que son paralelos a el CIGES. Evidentemente, hemos trabajado arduamente por la interoperación de esto y sobre esto voy a hablar en breve. Existen otros sistemas relacionados al CIAFE, como son el sistema de planificación ruta, el sistema de inversión pública SNIP, el sistema de administración de servidores públicos o de recursos humanos y los sistemas internos institucionales. Esto es cómo funciona la interoperabilidad en el sistema, que no voy a entrar en detalle sobre eso, pero vemos cómo va desde la planificación, la programación, la operación y el control, siempre a la vista de la transparencia de la sociedad. ¿Cuáles son los tributos que tiene el sistema de presupuesto en la República Dominicana que impactan a los sistemas de compra? Lo primero es que la normativa legal de República Dominicana establece que la planificación, la inversión pública y los presupuestos sean plurianuales basados en un periodo móvil de 4 años. Por ello, todo insumo de los sistemas de planificación, inversión o presupuesto tienen que ser también plurianuales. Y la información, para poder ser utilizada, tiene que ser estandarizada, detallada y oportuna. Por ejemplo, en un periodo móvil de 4 años implica que se está trabajando siempre con 4 años presupuestarios. El último que se ejecutó, que en este caso sería el 2019, el año que se está ejecutando, 18, 19, el primer año de formulación 20 y 3 años subsiguientes. Otro elemento importante del sistema presupuestario es que demanda una interoperabilidad entre sistemas. Esto implica que las transacciones sean registradas una sola vez en el lugar en que se producen y esto forme parte de un expediente digital que se vaya alimentando de los diferentes subsistemas de gestión pública, de manera tal de que cuando uno está ejecutando, por ejemplo, un determinado expediente, un determinado caso, pueda rastrear a qué presupuesto, formulación presupuestaria, se refiere a qué proceso de compra, se refiere a qué proyecto de inversión pública está vinculado y a qué objetivos de planificación se vincula. Siempre poder rastrear el expediente completo de la compra, incluyendo los beneficiarios o los proveedores que intervienen en esa transacción. Esto vincula el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, el Plan de Inversión Plurianual, el tener insumos de ingresos y financiamiento de forma plurianual de 4 años, un plan de contrataciones plurianual, el plan de compras plurianual que se insertan en un presupuesto plurianual como expresión financiera de la planificación y de la futura operación. Otro elemento, otro atributo importante del presupuesto que impacta a las compras, las contrataciones públicas, es que estamos en una gestión orientada a resultados, que implica tanto
la identificación de objetivos, metas, indicadores, producción institucional y evaluación del logro con incentivos positivos y negativos, como la identificación de informaciones físicas financieras que identifican tanto recursos, insumos, costo de producción y la oferta pública tiene que traducirse en bienes y servicios demandados por la sociedad, que es algo que hemos tenido que transformar la cultura del servidor público para que no solamente vea el mandato de la institución, sino también lo que solicitan y requieren la sociedad o los clientes de cada institución. Esto nos lleva a algunas alternativas para el desarrollo e implementación de los sistemas de contratación pública. El sistema de contratación pública para ser gestionado de manera plurianual, debe tener 5 módulos, que son el de planificación plurianual, programación de contrataciones, un portal transaccional en el cual se llevan a cabo las transacciones, valga la redundancia, de compras, un módulo de gestión de contratos y módulos de seguimiento y evaluación. Estos generalmente están consolidados en el sistema de compras, pero son módulos que son identificables como parte del sistema de compras. Entonces, ¿qué opciones hay? En Latinoamérica todos hemos tenido lo que son los SIAFs, Sistemas Integrados de Información Financiera, que cada país lo llama de manera separada, pero generalmente han sido un desarrollo centralizado en el cual tiene un núcleo financiero de presupuesto y contabilidad. Si se desarrollan dentro de los SIAFs o SIAFE, como se llama en República Dominicana, tiene la ventaja de que primero está integrado al resto de los sistemas de gestión financiera y las informaciones y datos tienden a estar homologados. Sin embargo, si son desarrolladas de manera centralizada, generalmente solo tiene las funcionalidades básicas del sistema de compras. No satisface todas las necesidades de contrataciones de las instituciones. Es limitado el desarrollo del resto de los módulos financieros y del sistema de compra, y generalmente los SIAFs no son de libre acceso para el público. O sea que son utilizados para la gestión financiera del Estado, pero no todas las transacciones que se llevan a cabo en él son de libre disponibilidad. Simplemente tienen reportería que llega a la población. Si los sistemas de compras se desarrollan fuera de los SIAFes, tiene la ventaja de que pueden ser desarrollados flexibles y a la medida de las necesidades de las instituciones que realizan las compras y del órgano rector, puede ser accesible a todos los participantes, tanto la población en general, los contratistas y proveedores y las instituciones públicas. Sus desventajas es que están aislados del resto del SIAFE, tiene riesgo de duplicidad, o sea, duplicación de transacciones, y generalmente tienen catálogos que son diferenciados. Tengo
Ya hablé de los módulos que vinculan las compras y el presupuesto y tenemos los diagramas en el cual vinculan cada uno de los módulos de compras a el sistema de planificación institucional, la formulación presupuestaria, la programación de compras, la ejecución presupuestaria y como conclusiones, yo lo estoy pasando en mi pantalla, esto va a estar disponible. ¿Y cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que los sistemas de compra pueden ser desarrollados tanto dentro como fuera de los CIAFES, siempre y cuando puedan interoperar con el resto de los sistemas públicos, permitir pleno acceso a las oportunidades de negocios y a la información de compras y realizar transacciones con el sector privado. Y ya hablamos de los 5 módulos que requiere un sistema de contrataciones públicas que sea plurianual. Muchas gracias. Thank you. We would continue with Robert Burton. Thank you very much. I want to thank the government of the Dominican Republic for this opportunity to speak to you today. This is quite a privilege for me. And I also want to thank our United States representatives from our Department of Commerce, Commercial Law and Development Program, who have facilitated my participation here today and are excellent representatives of the United States to this region. So talk about where all the money is going in the United States government. The United States government has a huge procurement budget. And we're hitting records all over the place, which I think is sort of interesting. So I thought you might be interested in just an overview of U.S. procurement spending. So in FY 2018, the United States government spent over $554 billion, which was an all-time high on procurement. Needless to say, the Department of Defense spends the most. And this was an increase of $100 billion since 2015. So it's just putting a lot of pressure on our procurement workforce in the United States government to try to keep up, which is obviously affecting procurement policies throughout the United States. 64.4% of the contracts are fixed price. That's sort of interesting. Agencies more and more do not want to do cost reimbursable contracts. They find them very difficult to administer. And there's this push to go to fixed price, which is viewed as the most low-risk contract type in the U.S. And now agencies buy primarily services. This wasn't true, 20 years ago, the United States bought products primarily. Now the United States buys primarily services. 25% of procurement dollars went to small businesses, which is actually above the goal that the United States has set for pushing procurement dollars to small businesses, which is at 23%. 63.4% of procurements were awarded competitively. As you know, there's an enormous pressure among the federal agencies in the United States to do competitive procurements. And as the opportunities decrease, as procurements are consolidated, more and more contractors are pushing for competitive procurements with an opportunity to try to enter the federal market. The big trend is the move to government-wide contracts. These are contract vehicles that any federal agency can use. The spending on government-wide contracts surged in FY 2018 and every year since 2014, quite frankly. And there is an enormous push to consolidate contracts, to have fewer contracts. Even though we're spending more money, there are fewer contracts, which means fewer competitive opportunities. And so that puts a lot of stress on the system. So agencies more and more inclined to use government-wide contracts where they may not have in the past. They'd like to handle their own
They like to control their procurement dollars. They like to control their procurements. But more and more agencies find they simply have to rely on these big, mega government-wide procurements in order to get the work done. And spending through simplified acquisition procedures, these are procurements below now $250,000. This reached the highest ever at $24.8 billion. And again, you see agencies wanting to keep it simple, use smaller procurements, because it's just too difficult to do some of these large procurements. And so more and more spending is going through what we call simplified acquisition procedures. Now, I wanted to turn to the interplay between our procurement process in the United States and our budget process. What is interesting, I think, is that there's a very close connection between the procurement and budget processes. In the United States, within the Executive Office of the President, there's something called the Office of Management and Budget. So my old office, the Office of Federal Procurement Policy, is located in this central office called OMB. And in that office, the Office of Procurement Policy sits with all of the budget offices that put together the president's budget for the agency. So, for example, there'll be a budget office for the Department of Defense, a budget office for the Department of Homeland Security. And these budget offices work very closely with the Procurement Policy Office. And of course, when I showed up to work there, I thought, well, you know, procurement, that would be non-political, right? Bipartisan effort to just improve the procurement system. But actually, politics enters into everything, and so you will find when you work in this office that some of the priorities, the policy priorities, are political in nature, and that is driven through the budget process as well. What's really the most important point, I think, here is that the budget offices actually have to concur on any issuance of government-wide procurement policies. So I would have to get concurrence by certain budget offices that might be impacted by any policy that we're issuing that would have government-wide impact. And so you will see, for example, this push for consolidation of government procurements. This push to consolidation is really driven in large part who are working with the procurement policy people contracts and push dollars to these huge mega government-wide vehicles. So the budget people are very involved in the States. People don't really understand that or see that. Now we have something in the United States called the Anti-Deficiency Act. This is a law that unless you're in the government world, you don't really know about. But it basically tells government agencies you cannot commit any United States dollars to a procurement unless there's available funding that has been appropriated by Congress. This seems to be very elementary. But if you violate this rule, if you were a procurement professional and you violate this rule, there are severe penalties involved. And so there's this paranoia by our contracting professionals to make sure that they don't obligate or commit and award a contract without the available funding for the contract. This is very basic, but it's also very important in our procurement system. And so over the years, certain best practices have been designed to reduce costs and minimize risks in the United States procurement system. And I think one of the most, what I've outlined here are some of the best practices that have developed over time, again, pushed by the budget offices at OMB. And one of the most obvious trends that we're seeing is the push towards best value procurements. And you're familiar with this, I think, in your countries as well, where there's a trade-off between cost and technical capacity. Interestingly, for many years, just recently, there was a push just the opposite direction. There was a push toward LPTA, low-price, technically acceptable contracts. And I was quite surprised in a way to see the budget offices at OMB pushing for LPTA. Because I thought, well, wait a minute, that's against everything that we had been teaching for years. I mean, we had always been pushing best value procurement. We've been training
value procurement. And then all of a sudden, the budget people said, well, we really think there's less risk with low price, technically acceptable. So there was a push for several years toward LPTA. Well, the experience wasn't too good. LPTAs resulted in very poor quality products, substandard performance, and numerous contract modifications throughout the process. So they ended up not necessarily being so cost effective, because you can also modify a fixed price, technically acceptable, low price, technically acceptable contract. And so that would happen because the work had to be done, and oftentimes contractors demanded modifications to the contracts. So the pendulum now is swinging. The pendulum is swinging back to best value. The experience has been LPTAs don't work too well, and so there is now a move afoot again to emphasize and promote best value contracts or the price technical trade-off. Secondly, we found over the years that long-term contracts are very high risk. The Department of Defense in the United States has been famous for these incredibly long contracts lasting 10, 20 years. That has not been good. It's resulted in obviously unplanned costs and changes to the contracts, numerous changes over time. And what happens? You end up spending a lot more than you ever thought 10 or 20 years ago. So there has been a push by the Procurement Policy Office and the OMB budget offices in the United States to make sure that contracts are generally not over 10 years. If an agency wants to go past 10 years, they have to get special approval from my old office, the Office of Federal Procurement Policy at OMB. And I think it's sort of obvious that you simply take an enormous risk if you put in place these contracts that are more than 10 years. Generally speaking, I think 5-year contracts are what you're seeing frequently at federal agencies in the United States. And I think I've already mentioned this move to these mega government-wide, what are called contracts. More and more government-wide vehicles of this nature are being put in place. Agencies then award task orders. They compete task and delivery orders on these. And unless you were on one of those contracts, unless you're a contractor that has won a competition to get on these mega vehicles, you're out of luck. You're simply out of luck. And so a lot of contractors in the private sector are screaming and yelling about these huge contract vehicles. If they're not on and they don't have any ability to get on for years, it really hurts government contractors. And so they're pushing to have what are called on-ramps to get on these mega vehicles so they don't have to wait years and years. The idea, right, is to conserve resources, not to have competitions that often. And so it becomes very difficult to get on these government-wide contracts. And the competitions, the on-ramp competitions, are very few and infrequent. So again, especially small businesses get very frustrated because they don't have an opportunity to get on these contract vehicles, and the number alone or specific agency procurements has decreased significantly. We have something in the United States called the General Services Administration, otherwise known as GSA. That is the lead agency for the management of a lot of these huge government-wide vehicles. And now there is an initiative that GSA has just engaged in, which is going to consolidate 24 government-wide contract vehicles. These are known as the GSA schedules. There is a move to consolidate all 24 GSA schedules into one huge government contract vehicle. One of the negative impacts of the consolidations and the use of these government-wide vehicles has been really to hurt small businesses. We have actually seen, even though the dollars going to small businesses has increased over time, where we're exceeding the government goal of 23%, the participation rate of small businesses in the United States procurement system has decreased. And this has become of concern that the industrial base is actually being harmed by fewer small businesses participating in our procurement system. One of the lessons learned, although the government really hasn't done anything about it, is that the federal agencies always wait to award contracts
at the very last minute of the fiscal year. In the United States, our fiscal year ends on September 30th. And time again, year after year, agencies, for whatever reason, basically because of poor planning, do not obligate the dollars until the last quarter of the fiscal year. Obviously, this is not a good practice. It basically violates a lot of the fundamental notions of good planning, and yet I don't see any difference. I don't see any change occurring anytime soon. I think this is just going to be a challenge for the government for some time to try to get agencies to actually award contracts in a more timely fashion. And needless to say, private sectors just cannot believe how much work and cost goes into these last couple of months. So many contractors have very sleepless nights as they put proposals together and try to get their proposals in on time to get some of the money before it expires on September 30th of every year. And lastly, one of the trends that we're seeing in federal procurement in the United States is the increase of online marketplaces for what we call micro purchases. These are purchases below $10,000. It used to be for years $3,500. Just recently, Congress increased the threshold to $10,000, which is a rather significant increase from $3,500 to $10,000. And this is pushing agencies and incentivizing them to use micro purchases, which is basically the government purchase card. It is really a process whereby you buy something with your credit card. And guess what? There are very few rules that are attached, almost no rules attached to micro purchases. So agencies are much more inclined to use this vehicle to award contracts. And of course, with the development of sophisticated online marketplaces such as Amazon, Walmart, government agencies have definitely increased their spending. So you see government spending now in excess of $6 billion going through micro purchases, and we anticipate that that amount is going to increase significantly in the future, especially now with the increase in the government threshold from $3,500 to $10,000. Small businesses love this. Small businesses never really participated in the federal procurement process. If I'm on one of these huge online marketplaces, I can actually get government work through that vehicle, and there's no restriction really on my competing for that work. So I think our agency, the Small Business Administration in the United States government, is very excited about the prospect of bringing more small businesses who have never really participated in our federal government procurement process in the back door, if you will, through the use of micro purchases to get these small businesses engaged in federal procurement and get them interested in maybe even competing on a regular contract issued by a particular federal agency. I think this is one of the challenges for the future, is really to ensure that these online marketplace purchases don't become complicated. The United States government and our procurement system have a way of complicating to have rules applied to everything. And hopefully the government will not complicate micro purchases and keep it simple, because right now I think it's a benefit to have all of these small innovative businesses and large businesses as well that historically have never done business with the U.S. government, to actually attract them into our procurement system to be working more robustly and contributing to the industrial base. So with that, I'll turn it back to you. Thank you very much. Thank you. So we continue with our final panelist for this morning, José Andrés Omeria. Gracias, un saludo especial para todos. Agradecimiento también para la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y la Organización de Estados Americanos por la organización de este evento. Con el sistema de compra pública generalmente se afectan intereses. Aquí estamos quizás con un discurso unívoco, porque todos consideramos importante el sistema de compra pública, porque todos pertenecemos al sistema de compra pública. Cuando nos trasladamos a nuestros países,
estamos afectando determinados intereses que van en contra de nuestra corriente. ¿Qué intereses? Intereses presupuestales, porque generalmente al tener una institución encargada de centralizar las compras públicas pretendemos fortalecerla y esta se fortalece con presupuesto público. ¿Qué otros intereses? Intereses derivados de la contratación pública, quienes eventualmente vienen ganando licitaciones o selecciones de contratistas a través de procesos precontractuales y quizás cuando surge un nuevo órgano empiezan a ver afectados sus intereses. Intereses de escenarios de poder, intereses de los mismos colegas de otras entidades de la misma rama ejecutiva del poder público, quienes pueden eventualmente desconfiar del trabajo que desde las centrales de compra realizamos por ellos. Entonces, en Colombia Compra Eficiente, como órgano rector, decidimos por apostarle a una armonización del sistema de compra pública. ¿Y en qué consiste esa armonización del sistema de compra pública? En afectar el menor número de intereses posible en el desarrollo de nuestras competencias, para que en ese orden de ideas los órganos de poder y los intereses generados sean unos aliados estratégicos dentro del sistema de compra pública y no nos vean como un órgano que eventualmente fortalece unos escenarios pero debilita otros, y al debilitarse esos otros empezamos a tener una importante oposición a lo que se viene realizando. Dentro de esos intereses, con lo primero que nos encontramos es con algunas dificultades que se originan en la restricción de presupuestos. Países como Colombia, como Perú, como Ecuador, países en vía de desarrollo e incluso los países desarrollados siempre van a tener problemas relacionados con presupuesto. Entonces nosotros acudimos al concepto de optimización. Decimos, no, lo que ocurre es que si usted me aumenta el presupuesto, yo le optimizo recursos. Para llamarlo de manera más coloquial, le ahorro recursos en una central de compras cuya economía de escala le fortalece el presupuesto. No podemos olvidar que en nuestros países este tipo de instituciones son realmente novedosas. Por lo menos Colombia, tal vez quizás copiando el modelo chileno, que venía desde 2003-2004, nace la Agencia Nacional de Contratación Pública en el año 2011. Y para un país como el nuestro, 7, 8 años de institucionalidad es muy corto y se van generando situaciones propias del ensayo y error. Crear una institución es innovar. Ayer mencionaba Sandra de España con gran propiedad que a veces la innovación puede generar problemas de eficiencia porque en el desarrollo de esa innovación se van cometiendo algunos errores o se van generando oportunidades de mejora. ¿Y cómo optimizar? Se dice a través de los acuerdos marco de precios. Resulta ser el instrumento adecuado. ¿Para todo? No, no para todo. Pero ¿cómo se vuelve vinculante? Entonces se expide una normatividad que dice para los bienes de características uniformes o de común utilización, al igual que con los servicios de características uniformes y de común utilización. Y todos los bienes y todos los servicios son perfectamente adquiribles a través de los acuerdos marco de precios por el solo hecho de ser de características uniformes y de común utilización. La experiencia nos ha dicho que no. Y en ese orden de ideas, aprovechando experiencias anteriores, lo que se busca es fortalecer aquellos escenarios de mayor impacto económico en donde no hay tiempo para el error ni oportunidad para el error, porque a medida que vamos generando error, vamos justificando esos intereses contrapuestos que dicen a través de la central de compras no se hace tan bien como nosotros podríamos hacerlo
en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación. Luego, no hay tiempo ya para el error, porque se trata de generar mayor credibilidad en el trabajo que se está realizando y desvirtuar el discurso según el cual, a través de las centrales de compra, los bienes y servicios no resultan ser o los más adecuados en materia de calidad o generando la optimización que se pretende esperar. ¿Cómo hacerlo? A través de un programa que venimos implementando en Colombia que se deriva de la política de armonización del sistema de compra pública. ¿Cuáles son esos programas? Las mesas transversales de gobierno y las mesas de gobierno empresarial. ¿En qué consisten unas y otras? Las mesas transversales de gobierno, por cierto, tenemos ya la directiva presidencial para la firma del doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República, a través de la cual le ordena a todos los ministros y directores de departamentos administrativos que tanto ellos como sus entidades adscritas y vinculadas se sienten con la Agencia Nacional de Contratación Pública a determinar cuáles son los bienes y servicios de características uniformes que pueden adquirir para el año 2020 a través de los acuerdos marco de precios que hoy tenemos. ¿Cuáles? Los que están funcionando bien. Y además de lo anterior, en esas mesas transversales de gobierno se debe determinar en cuáles escenarios esos ministerios o departamentos administrativos pueden tener aportes relevantes a la Agencia Nacional de Contratación. ¿Para qué? Para construir en conjunto los acuerdos marco de precios. Quizás por falta de un trabajo interinstitucional, las agencias nos hemos considerado conocedores de todos los bienes y servicios, y eso no es posible en la realidad humana. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente no puede ser experta en gasolina, en petróleo, en dotación, en computación, en software, en nube pública, en nube privada, en intendencia. No somos expertos en todo. El personal no tiene la capacidad de ser expertos en todos los bienes y servicios. ¿A qué debemos acudir? A la capacidad técnica de muchas de las otras instituciones que pueden construir los acuerdos marco de precios en conjunto con nosotros. Hemos descubierto, por ejemplo, para este año, en combustible de aviación para las fuerzas militares, una sumatoria de 600.000 millones de pesos. Si un acuerdo marco de precios optimiza en promedio el 16%, estamos hablando de una optimización cercana a 90.000 millones de pesos. Resulta razonable. Pero hemos tenido ejercicios en los últimos 5 meses en donde hemos llegado a optimizaciones del 68% en adquisición de computadores para los niños de Colombia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo conjunto con instituciones expertas. ¿Qué estamos mitigando? Estamos mitigando los intereses de esas otras instituciones al generarles mayor confianza en que los bienes que están adquiriendo serán los adecuados para el cumplimiento de sus políticas públicas, que no van a adquirir bienes de mala calidad, que mayor economía de escala no significa que solo se adquirirá por menor precio y en consecuencia por mala calidad. Sus políticas públicas se van a cumplir. Tenemos un aliado más. ¿Cuál es ese aliado? Esas otras instituciones que construyeron de la mano con nosotros los acuerdos marco de precios. Ya se mitiga un problema. Segundos intereses, los de los particulares contratistas. ¿Cómo mitigarlo? Antes del prepliego de condiciones, antes de aperturar la licitación pública, le estamos transmitiendo a los gremios económicos y a los empresarios que vamos a abrir una licitación en determinado sector y que queremos invitarlos para oírles sus consideraciones, los errores del pasado, si ya existió un acuerdo marco anterior y si no ha existido, cómo podemos construir el mejor pliego de condiciones de manera general, impersonal y abstracta antes de la licitación, porque una vez se abra el pliego de condiciones, las opiniones van a ser individuales para proteger los intereses de cada uno de los empresarios o de cada uno de los gremios. ¿Qué otro interés estamos mitigando ahí? El de los privados que están diciendo, nos están abriendo las puertas para que la competitividad sea realmente
como la estamos buscando, porque indiscutiblemente en cada una de las empresas, en cada uno de los gremios, hay fortalezas. Y les interesa que cada una de sus fortalezas quede contemplada en el pliego de condiciones. ¿Qué estamos buscando? Si esa fortaleza satisface los fines del Estado y no individualiza o teledirige el pliego de condiciones a un determinado oferente, bienvenidas sus consideraciones para fortalecer la política pública, que es para lo cual contrata el Estado, para satisfacer sus fines y no para controversias contractuales o terminar en los tribunales contenciosos administrativos. Segundo problema mitigado, el de los privados interesados en la compra pública. Tercer problema, la corrupción o los intereses de poder que se pueden generar en el sistema de compra pública. Y estas relaciones de poder y estos intereses en muchas ocasiones non santos, ¿cómo los hemos ido mitigando? Con varias consideraciones. Primero, cuando hacemos las mesas transversales de gobierno y cuando hacemos las mesas de gobierno empresarial, estamos fortaleciendo la confianza de las instituciones y de la ciudadanía en la central de compras. Eso fortalece el capital social como instrumento fundamental para el desarrollo de un territorio. ¿Qué más estamos haciendo? Tenemos una legislación en donde le exige a los administradores públicos establecer los requisitos habilitantes de la contratación. Pero esos requisitos habilitantes, y es el gran problema de las licitaciones, terminan en muchas ocasiones siendo subjetivos, caprichosos o dirigidos a satisfacer a un determinado oferente. ¿Cómo lo estamos mitigando? Ya se encuentra en la Presidencia de la República, en distintos ministerios, en distintos gremios, la proyección de un decreto que incorpora la figura de la discrecionalidad proporcionada en las etapas precontractuales. ¿En qué consiste la discrecionalidad proporcionada? La discrecionalidad, saben ustedes, en un Estado de Derecho debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Cuando en una determinada licitación para la construcción de un colegio se está exigiendo haber tenido experiencia en más de 15 o 16 pisos y haber tenido un ingeniero con doctorado en ciencia política, se está teledirigiendo ese pliego de condiciones. Entonces, en el nuevo decreto, aprovechando una figura legal de la discrecionalidad, estamos mitigando el problema con una discrecionalidad proporcionada, es decir, adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa, para que no se generen requisitos habilitantes caprichosos o subjetivos. Ya para terminar, cuando hacemos este análisis integral, estamos observando que pasamos de una relación autónoma como órgano de contratación pública, en donde si no presentábamos una política pública armonizada y articulada, no sería posible obtener la generación o el aumento de presupuesto. Cuando le brindamos estas garantías al Ministerio de Hacienda, logramos demostrar que si esa optimización se daba en el presupuesto de funcionamiento recurrente, se iba a generar tales ahorros u optimización de recursos que se fortalecería el presupuesto de inversión. Es decir, aquel sobre el cual se satisfacen realmente las políticas públicas de los habitantes en todo el territorio nacional. ¿Cómo se terminó? Se terminó con un aumento presupuestal en Colombia este año, donde recibimos 14.000 millones de pesos y, contrario a Estados Unidos, no se cerraba el presupuesto el 30 de septiembre, sino que la ley de presupuesto se cerraba el 20 de octubre y logramos de 14.000 millones de pesos bajo esta política de armonización del sistema de compra pública que nos aumentaran a 43.000 millones de pesos para el año 2020, generando un aumento superior al 300%. Muchas gracias. I would like
like to thank all my panelists this morning for a very informative and interesting discussion. I would like to open the floor now for one question. Buenos días, felicitaciones a todos los panelistas. Tengo dos preguntas para el Ministerio de Finanzas de República Dominicana y para Colombia. En cuanto a finanzas, usted indicaba que se hace una planificación plurianual, ¿no? Pero sabemos también que las entidades contratantes no son buenas en la planificación del presupuesto, con lo cual quiero saber si en la planificación plurianual existe diferencias entre lo que planifican y lo que al final se ejecuta. Es decir, si esa brecha es muy grande o es rígida, o qué instrumentos tienen para hacer cambios en la planificación plurianual. Y en el caso de Colombia, las mesas sectoriales que se indica, totalmente de acuerdo en que la contratación pública, pues no somos especialistas en todo, pero también debe primar la regla general para todos. Para eso está una contratación pública. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para no sesgar el conflicto de intereses que se puede dar entre el privado y el público? Es decir, aplicar una regla que a través de un dicho se dice, ¿no? Hay que tener la vela, pero no tan cerca que le queme ni tan lejos que le alumbre, que no le alumbre. Entonces, quiero saber qué mecanismo utiliza. Gracias por la pregunta. Cuando uno tiene vinculado lo que es planificación plurianual y presupuesto plurianual, las instituciones reciben lo que es un techo de gasto para cada uno de los 4 años subsiguientes que le permite enfocar sus planes de compra a el techo presupuestario. Esto es a nivel de planificación. Luego de esto va a Consejo de Ministros, donde estas asignaciones pueden variarse de acuerdo a la decisión de este órgano colegiado. Entonces, siempre existe una parte de la planificación que está ordenada por prioridad. Entonces, cada institución tiene sus iniciativas priorizadas del 1 hasta el N, que no necesariamente coincide con la prioridad nacional de todas las instituciones. Entonces, llega con un orden de prioridad, el cual se le asigna recursos y se cubre lo que estuvo priorizado y cubierto por el presupuesto. Entonces, el hecho de tener un marco de mediano plazo permite que la planificación de las instituciones se adapte o se acerque a la asignación presupuestaria que va a recibir. Con relación al conflicto de intereses, no se presenta desde ningún punto de vista por varias razones. La primera, la mesa de gobierno empresarial se apertura antes de construir cualquier tipo de prepliego o pliego de condiciones. Segundo, es para oír consideraciones de orden general, impersonal y abstracto, con una convocatoria pública para que se reúnan los distintos empresarios del determinado sector sobre el cual se va a contratar y emitan opiniones de eventualmente cómo se puede fortalecer el acuerdo marco.
si ya existe, si va a haber una segunda o tercera generación. Por el contrario, si no existe, esas mismas consideraciones van a enriquecer puntos de vista del personal de la agencia de contratación, que tiene un gran conocimiento en acuerdos marco de precios, pero que los aportes técnicos o de índole relacionado con el sector sobre el cual se va a adquirir el bien o servicio les permite generar un fortalecimiento en la estructuración del documento. Y con relación a las entidades públicas, de ellas se reciben también algunas consideraciones, porque sí, el acuerdo marco de precios requiere también conocimiento técnico. Solicitamos que nos pueda acompañar algún funcionario o funcionarios de determinado ministerio donde tienen mayor capacidad técnica relacionada con la materia. La decisión final, por supuesto, radica en la Agencia Nacional de Contratación, pero el enriquecimiento que se obtiene por parte de empresarios y de sector público en la construcción de los acuerdos marco está demostrando evidencias importantes en donde la satisfacción de esos contratistas oferentes, de esos privados, está terminando cuando han perdido diciendo: perdí el proceso de licitación, pero sé que fue transparente, ustedes recibieron las recomendaciones más acertadas de todas, lo construyeron en conjunto con nosotros y ganaron los mejores. Eso fortalece la confianza de esos empresarios y de esos gremios en la agencia de contratación, y la política pública a través de la cual se satisfacen los bienes adquiridos se fortalece. Thank you. This is where we conclude our first panel discussion for the morning. I would once again like to thank all the panelists who participated in this discussion. Thank you.